El verano ha sido largo, muy largo para la clase política navarra y española. Aquí en Navarra, con una investidura, la de María Chivite, que se alargó casi hasta el límite de lo legalmente establecido para no ir de nuevo a elecciones. Costó más que hace 4 años negociar un gobierno que finalmente llegó, pero no sin tensiones entre los socios, en concreto entre el Partido Socialista y Geroabay. Pero el gobierno se conformó y ya ha comenzado a andar. Otra cosa es lo que ocurra, por ejemplo, en España. En una semana, el próximo 26 de septiembre, Alberto Núñez Feijóo intentará una investidura por la que pocos apuestan ante la falta de apoyos suficientes para obtener la mayoría para gobernar. Una cosa es ganar las elecciones, como lo hizo el pasado 23 de julio, y otra disponer de los apoyos necesarios para ser presidente. Si fracasa en el intento, Pedro Sánchez espera su momento con una amalgama de apoyos que pasan sí o sí por los votos del partido de Puigdemont y de los independentistas catalanes, entre otros, que ven en una futura ley de amnistía la moneda de cambio para asegurar la investidura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Dilema que arrancamos en esta nueva temporada. Todo está en el aire, todos son gestos y despachos para tratar de desenquistar esta situación en la que nos encontramos y, entre tanto, maniobras como, por ejemplo, la que llegará este domingo en Madrid con esa concentración convocada por el Partido Popular para hacer frente a ese desafío, esa hipotética ley de amnistía. Todo a 24 horas de que se presente su presidente, Alberto Núñez Feijóo, a la investidura. Comenzamos. Emoción sentir el respaldo, el cariño, la cercanía e incluso también la crítica constructiva. Estoy y estaré al servicio, a vuestro servicio, y tendréis en mí a vuestra presidenta, porque soy y seré la presidenta de todos los navarros y de todas las navarras. Con humildad, exigencia e ilusión, estaré al servicio de Navarra con enorme orgullo y muchísimo agradecimiento. La presidenta María Chivite, que el 17 de agosto tomaba posesión del cargo tras ser investida días atrás. Costó lo suyo, pero tuvimos investidura. Sergio García Magariño, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias, un placer estar aquí con vosotros. Saludamos a Jesús Mari Osés, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jesús Mari. Salud, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Y Gonzalo Azota, ¿qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Muy bien, un placer, como siempre. Bienvenido. Bueno, pues lo que decía, costó lo suyo, parece que se alargó, no sé si más de lo necesario, en cualquier caso se alargó la investidura de María Chivite por desavenencias entre socios que hasta hace nada se habían llevado bien, pero que parecía que había tiranteces. Se entró en los plazos, pero casi salvados por la campaña, ¿no? Por la campana, como se suele decir, ¿no, Sergio? Efectivamente. Yo creo que era la crónica de una muerte anunciada, pero en positivo. Todo parecía indicar que iba a formar gobierno, pero bueno, a veces la política se pone en tono dramático y eso hace que tenga una aura especial. Pero bueno, yo creo que ha pasado lo que parecía que tenía que ocurrir y ahora pues les espera una legislatura pues con ciertas dificultades, pero también han hecho acuerdos previos que les va a permitir gobernar. Luego entraremos un poco en estas cuestiones, a ver cómo se encara, ¿no? Cómo pensáis que se puede encarar esta legislatura. ¿Cómo has vivido este verano, que no, desde luego ha sido todo, pero menos vacacional para algunos, ¿no? En cuanto a la política, Jesús María. Pues, hombre, aparte de que uno también descansa de vez en cuando un poco, pero lo de Navarra no me ha extrañado demasiado por una razón, porque no solamente era de Navarra, sino que al mismo tiempo había implicaciones en lo que era también lo que iba a pasar en Madrid, ¿no? Exacto. Entonces, lógicamente, era fácil proponer algo, o sea, era difícil proponer algo que la derecha después se iba a apoyar en ello para poder atacar al partido. En ese sentido, dilataron, me da la impresión, ¿no? Dilataron el tiempo
para que eso no sucediera. Y ya, a partir de que y eso ya no sucedió, lógicamente se cerró el temario, ¿no? Claro, y Gonzalo, ¿crees que sea el pacto, el acuerdo programático ya se cerró, no sin dificultades, porque las tuvieron? Claro, ¿cómo se encara, luego entraremos un poquito más en detalle, pero ¿cómo se encaran estos 4 años con esas dudas surgidas dentro de las negociaciones entre los socios? ¿Cómo se deberían encarar, mejor dicho? Al final yo creo que hay más cuestiones que les van a unir que las que van a discutir. En el momento de conformar el gobierno, evidentemente, Geroa quería tener una posición de un poco más de poder. No quería perder ninguna de las cuotas de poder que había tenido. Sin embargo, había perdido poder electoral, por así decirlo. Exacto. No solamente había perdido poder electoral, sino que además había sufrido que Bildu le había sobrepasado el número de escaños, lo cual era bueno, pues algo que de alguna forma podía distorsionar, digamos, un poco lo que era el acuerdo previo, ¿no? Entonces yo creo que ahí Geroa lo que hizo fue pelear por mantener una posición de poder mínimo como la que tenía hace 4 años, ¿no? Y también porque de alguna forma tenía que vender, que no vendía barata su piel, ¿no? Sino que tenía un costo también el gobierno. Bueno, pues este pasado lunes la presidenta del gobierno, María Chivite, concedía una entrevista aquí a Navarra Televisión desde el propio Palacio de los Jardines del Palacio de la Diputación Foral y de alguna manera abordaba también cuáles van a ser las líneas, quizás más gruesas, todavía igual es pronto para entrar en los detalles, pero algunas de las líneas por las que quiere conducir este nuevo Ejecutivo que apenas acaba de nacer y que debería llegar 4 años, tener 4 años por delante para tratar de hacer efectivas las cuestiones que se acordaron en este verano intenso, sin duda, que hemos tenido. Bueno, desgranaba algunas de las cuestiones que quiere llevar adelante y las hemos resumido para que las refresquemos un poquito. María Chivite arranca su nuevo mandato adquiriendo un compromiso en materia sanitaria. En estos 6 primeros meses de legislatura se van a reducir de manera considerable las listas de espera. Lo hará con una mayor dotación presupuestaria y un nuevo control de agendas de los facultativos. Para poder liberar a nuestros profesionales sanitarios. El responsable de llevar a cabo la gestión sanitaria vuelve a ser el consejero Fernando Domínguez, que ya estuvo al frente del departamento durante el mandato de Uxue Barcos. En aquella ocasión fue cuestionado por María Chivite y hoy es su compañero en el equipo de gobierno. Y seré tan exigente con él como lo fui cuando yo estaba en la oposición. Quiero una buena gestión sanitaria. Precisamente sobre un hipotético acercamiento entre UPN y Geroa y un posible debilitamiento de su gobierno de coalición, Chivite admitía no estar preocupada. Yo confío en los compromisos que Geroa tiene para estos próximos 4 años en la conformación de gobierno y en el cumplimiento de esos compromisos. Sobre los pactos con Bildu matizaba. Las reivindicaciones que Bildu nos ha venido haciendo tengan más que ver con carácter social, de servicios públicos y de derechos de ciudadanía, podremos entenderlos. En otras cuestiones, pues evidentemente no. De hecho, no habrá acuerdo con la formación Abertzale, explicaba Chivite, para hacer oficial el euskera en toda Navarra y aseguraba que durante esta legislatura se ha despolitizado el ámbito lingüístico. Toda aquella persona que quiera estudiar en euskera lo puede hacer, pero siempre bajo el principio de la voluntariedad. Chivite también ponía el foco en la mejora de la calidad del empleo, una fiscalidad progresiva y del acceso a la vivienda, buscando un equilibrio especialmente en el alquiler. Se puede dar un efecto perverso cuando tú topas los precios del alquiler, pues que la gente no esté dispuesta a sacar su vivienda a alquilar. A medio plazo, para 2030, reconocía que su meta es que Navarra se convierta en la mejor comunidad para vivir. Bueno, pues son algunas de las cuestiones sobre las que se abordó esa entrevista, sobre las que se respondieron en esa entrevista. Había más, por supuesto, algunas también de calado económico y ligadas también al ámbito de las infraestructuras, con algún anuncio que realizó la propia presidenta. Muy centrada este comienzo de legislatura en el ámbito sanitario. Ayer ya comparecía el propio Fernando Domínguez, el consejero de Salud, para
poner sobre la mesa algunas de las cuestiones que quiere abordar para tratar de reducir esas listas de espera. Decía la presidenta, en los 6 primeros meses del año vamos a ver esas listas de espera reducidas notablemente. Bueno, hay una cuestión también política en la que ha centrado también este arranque del curso político, sobre la que quería preguntaros, que es el nuevo papel que tiene que jugar en esta legislatura Unión del Pueblo Navarro. Unión del Pueblo Navarro, que de alguna manera a lo largo de este mes de agosto, bueno, ha hecho algún guiño, y en este caso a uno de los socios de María Chivite, como es Gero Abay. Ha hecho un guiño de acercamiento. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Qué cabe esperar del papel que desempeñe dentro de estos 4 años Unión del Pueblo Navarro, y esos acuerdos? Luego escucharemos también un poco lo que tenía que decir el propio Javier Esparza en una entrevista que nos concedía este pasado fin de semana. Pero ¿qué papel creéis que está llamado a jugar Unión del Pueblo Navarro en todo esto? O sea, yo creo que UPN tiene ante sí una disyuntiva. Puede querer hacer una oposición fuerte pensando en ganar las elecciones en el próximo ejercicio, o puede asumir una posición de gran responsabilidad para colaborar en algunos de los grandes problemas que tiene Navarra delante de sí. Yo espero que juegue pues el segundo rol, porque por ejemplo en uno de los grandes desafíos que tiene Navarra actualmente, que tiene que ver con la gestión de la diversidad, no se va a poder abordar con eficacia si UPN no colabora, porque al final representa a ciertos sectores de la población. Entonces hay un desafío política, grande. Entiendo. Diversidad, bueno, no solo política, o sea, vale. Navarra tiene una diversidad marcada por distintos ejes. Hay diversidad de clase social, diversidad lingüística, diversidad cultural, diversidad étnica, incluso por el origen nacional, diversidad ideológica. Entonces, una de las comunidades autónomas más diversas, pero no lo parece, ¿no? Y los partidos políticos históricamente lo que han pensado es que la población de Navarra es como el sector poblacional que nosotros representamos. Y eso ha sido uno de los grandes problemas bajo mi punto de vista, ¿no? Y creo que se tiene que resolver, y ahí UPN está llamado a jugar un papel muy importante. Pues Mari. No lo sé, a mí me preocupan ya mucho estas cosas, porque yo creo que lo que el UPN ha establecido prácticamente desde el principio es que ellos eran, vamos a decir así, el meollo de Navarra, o sea, como si tuviera una esencia que perteneciera solamente a un partido, ¿no? Entonces esto poco a poco se tiene que ir diluyendo por una razón, porque el esencialismo da paso fundamentalmente, o debe dar paso en una democracia, a lo que sería una aceptación de lo que es la ciudadanía, fundamentalmente. La diversidad a la que aludía. Claro, venga de donde venga, es decir, siempre que se cumplan unas normas y que se respeten los elementos que rigen fundamentalmente en una comunidad. Cualquier persona en principio que venga aquí, que trabaje aquí, que tenga su vida prácticamente aquí, etcétera, sí, es exactamente igual que uno de los que ha nacido aquí. Entonces yo creo que esa especie de esencialismo tiene que irse limando cada vez más, por no decir desapareciendo, para que se pueda generar una población que sea realmente abierta a cualquier tipo de problemas que se originan sin duda también con estas cuestiones, ¿no? ¿Es ese papel el que ha sabido jugar la izquierda abertzale aquí en Navarra a lo largo de estos 4 últimos años? Digo, de cara un poco al ascenso que hemos visto en estos pasados comicios. Probablemente es quien mejor ha asumido quien ha leído mejor a la sociedad en ese sentido, ¿no? No olvidemos además que Bildu tiene un índice de penetración social tremendo, ¿eh? En el funcionariado tiene un índice de penetración brutal, en la educación pública, en los primeros niveles, tienen un índice de representación brutal, con lo cual, y además son trabajadores y escuchan, y cuando van a los barrios escuchan lo que los barrios quieren decir y lo que los pueblos dicen, y luego lo incorporan, ¿no? Yo quería introducir un pequeño matiz antes, cuando estábamos hablando de UPN. Sí. Es que este aspecto que tú acabas de mencionar, yo creo que es importante también tenerlo en cuenta, porque cuando uno ha visto, por ejemplo, en televisión, sea a nivel nacional como a nivel, por ejemplo, de la comunidad, ¿no?, cómo han actuado algunos de las personas que están en este partido, ¿no?, fundamentalmente, son también, yo qué sé, de una seriedad y de una aportación en positivo a lo que se propone, que dicen, no, hombre, esto no es lo que era, ¿no? Es decir,
se está modificando y se están cambiando, evidentemente, como tú decías, las formas de hacer política por parte del partido, ¿no? En ese sentido. ¿De Bildu te refieres? Sí, 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 y a mí me parece algo a valorar. Porque probablemente sí, pero no olvidemos que el objetivo esencial estratégico que tienen es uno y es unívoco. O sea, ellos siguen pensando en Euskal Herria como fondo de la situación y ahí es lo que está, ¿no? Quería hacer un pequeño apunte ya que ha salido el tema de UPN. Yo creo que lo que ha pasado en UPN es que, o están todavía en un proceso de reflexión estratégica esencial. Bueno, ya, perdona Gonzalo, y no te interrumpo más, de verdad. Hay que tener en cuenta el anuncio que realizaba a mediados de agosto el propio presidente de Javier Esparza, sí, ¿no? Con cambio de liderazgo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que va más allá simplemente de un cambio de liderazgo. Yo creo que quiere ir hacia un cambio de modelo de funcionamiento de UPN dentro de la sociedad navarra. ¿Por qué? Muy sencillo. Llevan ya varias legislaturas donde no están obteniendo los resultados que están obteniendo. Y yo no sé si han terminado de leer o de escuchar suficientemente bien a la sociedad, ¿no? Yo creo que ahora sí que han abierto un poquito ese nivel de escucha y ese proceso reflexivo, bueno, pues tiene que hacer que UPN, bueno, pues se adapte un poco a la situación, porque efectivamente como partido político su máxima es llegar a gobernar. Y estoy de acuerdo con Sergio que los grandes pactos, las grandes cosas que necesita esta comunidad, necesita también del apoyo de UPN, porque sí que sigue teniendo todavía mucho poder territorial en los ayuntamientos, etcétera, y es importante, ¿eh? Yo lo que decía es la pregunta sobre Bildu. Yo diría que no es que hayan sido más eficaces que el resto a la hora de plantear la gestión de la diversidad, porque ellos tampoco han sido muy sensibles a otro tipo de diversidad. Yo creo que lo que ellos han sabido hacer muy bien han leído los vacíos que la gestión de la diversidad en Navarra se han ido produciendo con diferentes gobiernos y lo han explotado. Esos vacíos se refieren fundamentalmente, son las cuestiones más sociales. Las cuestiones sociales y las cuestiones lingüísticas y culturales. Exacto. Esas tres cosas, ¿no? Las cuestiones sociales, lingüísticas y culturales. Aunque en las cuestiones sociales, yo creo que aquí lo he mencionado alguna vez. Pero cuestiones sociales porque quizás pueden ser más heterogéneas y comunes al resto de partidos, pero ellos los han sabido capitalizar. Eso, sí. No, voy a decir que las cuestiones sociales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las bases, había habido una desconexión antes de las elecciones. Yo lo había mencionado aquí. Las juventudes que históricamente apoyaban a Bildu, las nuevas generaciones, se estaban descolgando de Bildu antes de las elecciones porque consideraban que se había moderado, efectivamente. La campaña política que hizo Bildu los volvió a reconectar, pero esas juventudes se estaban descolgando y se estaban acercando a movimientos más comunistas, ¿no? Marxistas, históricos. Entonces, bueno, no estoy seguro que hubiese conectado en el pasado, pero desde luego desde la campaña política sí que ha logrado conectar y explotar. De todas maneras, lo que es ineludible, lo que está clarísimo es que Bildu es el socio necesario de gobierno. Y dicho sea de paso, ya han empezado el otro día en el propio Parlamento con las comisiones, ya empezaron a poner... segar, ¿no? Decía la portavoz de Bildu, Laura Aznar. Hemos sembrado, ahora vamos a segar, ¿no? Yo no sé si tiene que ver algo o no con los 137 millones de euros que la Cámara de Comptos le ha soltado al Gobierno, ¿no? Pero está claro que Bildu va a querer gestionar presupuesto. Y cada vez más, ¿eh? Y de hecho, en la anterior legislatura ya tuvo cierta mano para poder gestionar partidas de presupuesto. La anterior legislatura posibilitó los 4 presupuestos. Y en esta yo creo que va a hacer valer algo más, que es el tercer partido en número de escaños de representación. Y yo creo que Bildu se va a hacer valer, o sea, va a vender caro, ¿eh? Va a copiar a Puigdemont en ese sentido, a vender caro. Vamos a escuchar lo que decía, como comentábamos, lo que decía el presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, este pasado sábado en nuestro programa Parlamento, que lo pueden ver ustedes en nuestra plataforma web y en la tele los sábados cuando lo emitimos. Y decía esto a propósito de ese cambio, no sabemos si decirlo de estrategia, pero ese acercamiento que ha emprendido ya el partido de Javier Esparza hacia los socios de gobierno, en este caso Gero Abay. Decía así. Gero Abay es un agente político que ha gobernado Navarra con Uxue Barkos la legislatura del 15 al 19 y obviamente, bueno, pues yo le doy la legitimidad que le corresponde porque obviamente tiene votos. Y nosotros hemos aguantado el tipo con una mini escisión, que ha habido cargos que estaban en UPN muy relevantes que se han ido al Partido Popular, por ejemplo. Es que somos dos proyectos políticos diferentes. Lo que pasa es que coincidamos, pero como voy a coincidir con el Partido Socialista, como puedo coincidir con Gero Abay o incluso con otras formaciones políticas.
Bueno, dos cosas que ya sabemos, es alejamiento del Partido Popular o distanciamiento o enfriamiento con los que hasta hace nada eran socios dentro de Navarra Suma y acercamiento hacia otras posiciones políticas que están dentro del gobierno. Jesús Mari. Sí, pero yo me quedo también aquí sorprendido, aunque es difícil ya sorprenderse de muchas de las cosas que pasan, ¿no? Pero, por ejemplo, la ruptura de UPN, la división que ha habido, al final, ¿cuáles son los puntos claves para que se produzca esa ruptura? O para que un partido se diferencie completamente de otro, de tal manera que el fundamentar algo se queda ahí. A mí me parece que en la más absoluta de las vaguedades. ¿Cuál puede ser el mensaje? No sé si el mensaje es María Chivite se apoya en sus socios de Bildu, Bildu son los que están sosteniendo el gobierno, o hay que cambiar de estrategia. Es decir, vamos a, sí, manteniendo esa línea roja que mantiene el regionalismo, voy a acercarme yo también, no sé de qué manera, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es un intento de romper, quiero decir, llevamos ya bastantes años, tanto a nivel local como a nivel nacional, donde las ideologías no son la barrera. Claro. La barrera son los frentes que se han generado para poder formar gobiernos de distintas características, ¿no? Y yo creo que lo que intenta UPN con este acercamiento a Geroa Bai es precisamente romper en la sociedad esa idea de que no existe otro posible bloque que el que conforma el actual gobierno, ¿no? Sino que puede haber otros pactos, porque UPN sí que lo tiene bastante claro de que ya las mayorías han desaparecido del mapa para muchísimo tiempo, no sé si para siempre, ¿verdad? Porque sí, para siempre no se puede decir, pero para mucho tiempo parece que sí, ¿no? Con lo cual lo que intenta es romper esa dicotomía de que solamente existen dos bloques, ¿no? Y que realmente la capacidad de entendimiento que puedan tener los diversos partidos políticos puede ir más allá de la pura ideología, ¿no? Porque sobre proyectos, o sea, si leemos los programas políticos que nos presentaron en las últimas elecciones, el 92% de las cosas eran coincidentes. Si coincides en el 92% de las cosas y solamente un 7, un 8% es donde tienes cierta discusión, hombre, la capacidad de entender tiene que ser muy amplia, ¿no? Sí, sí. Sí, yo veo claramente indicios de un cambio de estrategia, de posicionamiento, de actitud, y me parece realmente positivo, ¿no? No sé en qué desembocará, no sé qué le pasará a UPN con ese cambio, si el alejarse de aquellos que podía ser un sector pues más de derechas, del PP, incluso de extrema derecha, de Vox, que han salido de UPN, que es muy pequeñito, no sé qué efecto producirá dentro del partido, ¿no? Pero más allá del efecto que produzca en el partido, a mí me parece muy bienvenida esa actitud, muy necesaria, y además lo ha dicho con mucha claridad, se acerca a Geroa Bai, que siempre con la cuestión de lo vasco había también, no era una línea roja, pero una especie de menosprecio. Lo mismo con el PSOE, después de las declaraciones tan duras que había hecho antes de las elecciones contra la presidenta. Entonces, bueno, ojalá el discurso que ha empezado a introducir se manifieste en acciones. No sé, voy a hacer un pequeño chiste. No vaya a ser que esté intentando ligar con una novia para luego realmente conquistar otra, ¿eh? Claro, Jesús Mari. Pues, sí, lo que a mí me parece que está pasando también en estos momentos es que los partidos políticos internamente no están quietos, no están estancos, sino que tienen un tremendo problema con adaptarse a las nuevas situaciones. Y dentro de esto podría estar también algo que se llamaría la amnistía, pero luego hablaremos de ello. Se ve una evolución de apertura, a lo mejor porque no les queda más remedio, porque, como decías, evidentemente el bipartidismo, eso, se ha machacado ya prácticamente. Y por otra razón fundamental, cada vez tienen menos militantes. Sí, claro, eso, por lo menos de apoyo se va notando, ¿no? Efectivamente. Claro, ese es otro desafío que está ahí también, y claro, que hablaríamos y largo y tendido que os voy a contar, ¿no? Pero efectivamente la desafección política, ¿no? También que ha supuesto con los años pues la propia actividad política. No sabemos si por demérito de los políticos o porque la sociedad nos lleva, no sé muy bien hacia qué modelos, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pausa, y decía Jesús Mari, hablaba antes de la amnistía, ha pronunciado esa palabra, en fin, no sé si maldita o no, pero es la que tenemos encima de la mesa.
en los últimos días. Vamos a hablar un poquito también de lo que dejamos un poquito las cuestiones domésticas y nos vamos también a las cuestiones en Madrid, que no son pocas y que además en apenas unos días, en una semana, pues ya se someten ya al juicio público con esa investidura de Alberto Núñez Feijóo, que ya veremos en qué queda. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato. Aquí seguimos en este dilema con el que arrancamos el curso aquí en Navarra Televisión. Cada miércoles debate, análisis sobre los asuntos que conciernen a la actualidad, fundamentalmente política, pero también de otro tipo. Pero estamos hablando de política y vaya si lo estamos hablando y lo estamos viendo, leyendo y escuchando en los últimos días con esa investidura que tenemos en Madrid dentro de nada, una semana, para conocer quién va a ser el presidente del gobierno de España. El primero en tomar las riendas va a ser quien ganó las elecciones. Ya veremos si quien gobierna, porque en principio los números no parecen darle a Alberto Núñez Feijóo. Enseguida entramos un poquito en detalle. Todo esto viene a la cuestión de la investidura por esa ley de amnistía que se ha puesto sobre la mesa desde el otro bloque, el bloque progresista, el liderado por Pedro Sánchez, que busca también apoyos y los tiene que buscar en todos los sitios, hasta debajo de las piedras, llegó a decir el propio candidato y presidente en funciones Pedro Sánchez este pasado domingo. Veíamos imágenes hace unos días de su vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, acudir hasta Bruselas para entrevistarse con Puigdemont. Y bueno, lo que tenemos ahora encima de la mesa es el debate en torno a la amnistía, que no sabemos muy bien dónde quedará y en qué quedará. El caso es que le preguntábamos este pasado lunes a la presidenta navarra María Chivite sobre esta hipotética ley y nos decía esto. Yo no me voy a posicionar sobre una supuesta ley de amnistía, que ni está, ni conozco, ni existe. Creo que la política es necesaria para tejer convivencia. Creo que ni Cataluña puede emprenderse en un camino sola, ni a España puede permitirse a una Cataluña en continua evolución y sobresalto. Y no tengo ninguna duda que siempre, respetando ese marco constitucional que siempre lo dice Pedro, será capaz de liderar la próxima legislatura del Gobierno de España. Bueno, pues coloquialmente solemos hablar de nadar y guardar la ropa en cuestiones cuando son tan delicadas. El pasado lunes también, en mesa de Junta de Portavoces en el Parlamento de Navarra, con este arranque del curso político, también se abordaba esta cuestión. Y salía esto. La posición de la presidenta del Gobierno de Navarra en relación a la amnistía centraba el debate en el Parlamento foral. Javier Esparza, que anunciaba que UPN no asistirá al acto del domingo en Madrid, volvía a hablar de seguidismo de Chivite a Sánchez. María Chivite no tiene criterio sobre la amnistía. María Chivite va a hacer lo que diga Pedro Sánchez. Para nosotros es prostituir el Estado de Derecho. No se puede dar una amnistía porque te hacen presidente del gobierno. El PSN se defendía. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha dicho claramente que cualquier decisión que se tome será dentro de la Constitución. Esto es una cortina de humo del Partido Popular para tapar sus debilidades. EH Bildu insinuaba que las acciones del PP se basan en otro tipo de intereses, como buscar la confrontación. Lo mismo Gero Abay, que denunciaba que el Partido Popular y Vox utilizan la comunidad foral para salvar, señalaba su fragilidad. No vamos a permitir que Navarra sea el objeto o el cauce, señalaba, de tapar, de disimular, de ocultar, por la vía de la confrontación partidaria, la propia incapacidad, la propia inestabilidad de estas dos formaciones políticas. El PP de Navarra criticaba que el PSN no les permita, según decían, preguntar a Chivite sobre su postura en torno a la amnistía. Esta es la falta de libertad
de expresión a la que nos quiere someter un gobierno débil. Algo que también reprochaba Vox. Ya que los navarros tenemos derecho a saber si el gobierno de Chivite y sus socios se van a prestar a semejante abominación y dislate. División de opiniones una vez más en la Cámara Legislativa de la Comunidad Foral. Bueno, posiciones políticas en torno a un asunto del que todavía, pues bueno, está ahí. No sabemos si está en el cajón o fuera. No sé, ¿cuál es vuestra sensación? Yo pienso que Feijóo necesita algún elemento externo a su proceso de negociación para captar la atención del público. ¿Por qué digo esto? Porque a todas luces va a fracasar en su intento de formar gobierno y eso es un palo duro para el partido, para el electorado. Entonces creo que estos elementos se están explotando antes de tiempo, precisamente para distraer la atención. Yo pienso que hay que dejar un poco de tiempo para ver qué... Pero lo ha dicho RC, es que la Republicana lo ha dicho, lo tenemos pactado. Sí. O sea, no, esta mañana luego, Junqueras sigue deslizaba, no lo ha dicho de manera... No, lo ha dicho taxativamente. Está acordado desde el día 20 de agosto. Pero no ha puesto la fecha. Pero la cuestión es que está negociando el gobierno. Por tanto, en todo caso, Feijóo estará utilizando un argumento para intentar traducir un mensaje. Pero, eso me refiero, pero no es un fondo de la cuestión. Quiero decir, la amnistía no la ha puesto Feijóo en el terreno. Pero le viene bien. Quiero decir, le viene, en el momento en el que estás tratando de formar gobierno. ¿Acordado o un texto desarrollado? Es que, claro, es que yo tengo esa duda también. Sí, no lo sé. Sí. Prácticamente el texto para firmar. Yo creo que está hecho. Es una estrategia también de presión al Partido Socialista. Quiero decir, Junts está en una situación de fuerza. Ahora mismo dice, mira, tengo el eslabón para poder formar gobierno y entonces no estoy seguro cuál ha sido la postura del Partido Socialista con respecto a su solicitud, que es esa. Pero aunque no lo hayan firmado, normalmente lo que hacen en las negociaciones es lanzar perlas de vez en cuando para ejercer un poquito de presión, ¿no? Entonces, bueno, con independencia de lo que vaya a ocurrir, esa perla creo que está dando juego. Bueno, de momento tenemos dos concentraciones, una la del domingo y otra la del 8 de octubre, está ya por iniciativa ciudadana, pero bueno. A mí me parece que se está distrayendo muchísimo porque tampoco sabemos exactamente cómo se van fraguando los contactos entre los diversos partidos. Pero que los contactos existen, aunque se sepan más tarde, existen. ¿Echas en falta más transparencia en este sentido? No lo sé si transparencia, porque en cuanto haya más transparencia, automáticamente todas las vías pueden saltar también por los aires, porque a nadie le interesa que el otro sepa que yo he ido, que el otro... Bueno, yo lo digo sobre todo por la imagen que ofrecía hace unos días Yolanda Díaz acudiendo a encontrarse con Puigdemont. Bueno, no deja de ser algo muy icónico, simbólico. Pero, por ejemplo... que tampoco sé si era un globo sonda o no. ¿Hace cuánto? No mucho tiempo, el presidente del gobierno tomó una decisión que la mayor parte de la gente pensamos que era arriesgada, vamos a decirlo así, arriesgada, ¿no? Parece ser que le salió bien, en el sentido de que hubo otras elecciones que dieron unos resultados que fueron los que fueron y que todo el mundo sabemos. Entonces, ahora mi planteamiento es, la palabra amnistía depende de los juristas que van exponiendo sus posiciones respecto de eso, pues si antes una decisión arriesgada tuvo un cierto éxito para apaciguar en gran parte lo que ha pasado en Cataluña, y de hecho todo el mundo dice que no se puede comparar cómo estamos ahora a cómo estaban hace un año o menos de un año, lógicamente también se puede, y lo pongo con interrogación, se puede estar preparando algún tipo de legalidad que sin salir de la Constitución se pueda mantener para también arriesgarse a tomar una decisión de este calado? Sí. Pues si es que sí, efectivamente se tomará. O sea, estamos asistiendo en estos momentos a una ruptura total de todos los protocolos, de todas las maneras de funcionar ordenadas en el mundo de la política. En el Congreso ayer se hicieron las cosas al revés. Primero se aprueba una decisión antes de debatirla y antes... Bueno, se le dio validez en la mesa para poder hablar primero... Primero haga la propuesta, la debatimos, la votamos y luego la aprobamos y después entra en funcionamiento. Con este tema va a pasar exactamente lo mismo. Va a salir una norma, llámale amnistía, llámale como quieras, que permita satisfacer las peticiones de Junts y Esquerra Republicana, alguna de las peticiones, algunas, ¿no? Porque igual es una estrategia de negociación para realmente
lo que les interesa, que son perdonar la deuda de los 70.000 millones de euros que deben. Bueno, hoy ya han dicho que no son 70.000, que en realidad a Cataluña le debemos todos los españoles 430.000 millones, ¿no? Entonces, bueno, pues por 70.000 lo vamos a hacer fácil, ¿no? Pero fijaros, el trasfondo detrás de esto, yo, al menos, me preocupa muy mucho que se va a vivir una España de dos velocidades distintas, de dos categorías distintas. Tenemos a un Estado federal que ha sido de alguna manera una de las piedras angulares también del socialismo ya de hace muchísimos años. Pues es posible, pero habría que plantearlo de una manera muy abierta, debatirlo, pensarlo y decir, oye, hemos funcionado de una manera, ¿podemos funcionar de otra manera que nos convenga más a todos? Pues quizás es un momento de hacer la reflexión y decir, oye, pues sí, es interesante, sí o no, ¿vale? Yo de todas maneras, la única pena que tengo es que ya casi me había olvidado de Puigdemont. Y otra vez lo tenemos en primera línea. Pero Sergio, que querías intervenir. Pero por medio también ha habido unas elecciones que los han dejado machacados, a RC y a Puigdemont. O sea, quiere decirte que entonces es que ahora tenga relevancia. Por eso mismo no se pueden permitir el lujo de provocar que se repitan las elecciones. Este es el asunto, claro, efectivamente, este es el asunto, ¿no? Pero ¿quién tiene más que perder? O más que, ¿quién tiene que ganar y quién tiene que perder en esta situación en la que nos encontramos? Hombre, el que va a arriesgar, si es que esto va adelante, es el presidente del gobierno. Yo creo que el que va a arriesgar, pero esto es lo de siempre. Si las cosas salen bien, hablando de lo que decía Gonzalo, estupendamente. Si las cosas salen mal, la responsabilidad será suya y del partido, por supuesto, pero suya fundamentalmente. Vamos a escuchar, sí. Adelante. Sí, vamos a escuchar a Javier Esparza también en la entrevista que nos concedía para este sábado. Hablaba sobre una hipotética repetición electoral, ¿no? Reflexionaba de esta manera. El día 24 de julio pensé que podía haber elecciones generales, de nuevo. Y hoy sigo pensando que hay una probabilidad alta de que haya una repetición electoral. Lo que pasa que, bueno, que obviamente no es total. Yo creo que hay un, no sé, 60-40. Bueno, estamos ya en los porcentajes 60-40. Sergio, ¿tú no te lo crees? Yo no creo que vaya a haber elecciones. Yo también, y si hubiera, sería tenemos tiempo, ¿no? Hay tiempo más que de sobra. Sí, pero sería una pérdida de todos. Yo creo que cuando has preguntado quién tiene las de perder en este proceso, creo que la ciudadanía. Si vuelve a haber elecciones porque no se conforma gobierno, sería trágico porque tampoco va a cambiar mucho el espectro político de la representación. Entonces estamos en un momento que nos planteen unas elecciones el 23 de julio, que nos planteen una a la vuelta de las Navidades el 14 de enero, pues hombre. Ahora es verdad lo que estaba diciendo antes, no vale todo, ¿no? Hay un marco, unas reglas de juego hay que respetar, pero ese marco también se puede cambiar, ¿no? Ahora y sobre todo, que tampoco sé si lo iban a respetar. Si hubiera un pacto tal como ha dicho el de RC, lógicamente el pacto implica a dos jugadores. Luego, lógicamente, habría que dejar completamente al margen, pero completamente al margen, el tipo de planteamientos que hasta ahora han hecho tanto el partido de Junts como el partido de Junqueras, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Que va a ser solamente el gobierno el que puede dar el paso y después ellos hacer lo que les dé la gana con eso? Yo ahí también tengo mis interrogaciones tremendas. Pues esa ley de amnistía es decirles que sí. Que pueden hacer lo que les dé absolutamente la gana. Simplemente una ley de amnistía, yo también estoy de acuerdo contigo completamente. Porque ellos pueden hacer eso 200.000 veces porque no tiene ningún tipo de consecuencia. Ningún partido creo que se puede plantear eso así. Pero es que como incluso hay cuestiones de la amnistía porque dices, no, mira, si la amnistía son por delitos políticos, que habría que ver hasta qué punto pueden llamarse delitos políticos, pero es que hay delitos de prevaricación, de uso de presupuestos. Claro. Dices, a ver, yo no puedo hacer una norma porque me he saltado la norma a hacer de nuevo una norma que me permita seguir saltándome la norma cuando es de locos. Por eso dicen, es de locos. Y espero que sea así, que todo o cualquier cosa que planteen tiene que estar dentro de la Constitución, porque si no, habría mucha gente, yo entre ellos, por ejemplo, que no entendería absolutamente nada.
y que por lo tanto me quedaría mucho más perplejo. Yo creo que el planteamiento que van a hacer, no sé si estará dentro de la Constitución, el planteamiento que van a hacer es de mínimos, que no esté en contra de la Constitución. Pero fíjate, es una versión, claro, es un punto de vista distinto. Claro, ¿no? Quiero recordar que la propia vicepresidenta Yolanda Díaz aludía a 3 tipos de amnistías, ¿no? Me parece que era... No recuerdo ahora qué 3 tipos de amnistía, pero bueno, ya como si no hubiera uno que bajo ese paraguas definiera todo lo que supone la propia amnistía. Yo quería preguntaros por qué se ha tenido que... Bueno, porque se ha tenido, parece que es evidente, ¿no? Se necesitan todos y cada uno de los votos para poder gobernar. Pero este problema se ha dejado hasta que se han tenido que necesitar los votos. ¿Se podía haber abordado antes? ¿Se podía haber hecho de otra manera la cuestión catalana? Mira, yo creo que esto es una cuestión esencial de la política y es más necesaria que nunca. La gobernanza anticipatoria es un elemento clave del buen gobierno. Pero las últimas décadas han ido configurando unos tiempos políticos en los que la campaña ha sido el clima casi permanente. Entonces se está pensando en las siguientes elecciones. Eso hace muy difícil prever o anticiparse a problemas de largo alcance como este. Lo mismo pasa con el cambio climático. Dice, qué cosa más rara, cambio climático y el problema de Cataluña. Son problemas que necesitan acciones hoy para resolverse dentro de 15, 20 años. Entonces la política no está acostumbrada a esos tiempos y es una de las grandes transformaciones que se tiene que producir. Introducir el futuro en las decisiones del presente. Totalmente de acuerdo. Han pasado de tener algún planteamiento estratégico, cuando hablamos de un planteamiento estratégico evidentemente estamos hablando de medio o largo plazo, a actuar simplemente por el puro tacticismo del día a día. Y cuando no hay un planteamiento estratégico, lo que tú estabas diciendo, cuando no sabemos exactamente dónde queremos estar dentro de 5, dentro de 10 años y cómo queremos estar, probablemente igual ni estamos. Porque si no nos imaginamos cómo queremos estar, igual ni llegamos a estarlo, ¿no? Entonces, ese es un problema muy serio del mundo político, ¿no? El tener un planteamiento a largo plazo. Yo ahora mismo, por ejemplo, si volvemos un poco al gobierno de Navarra, he visto reparto de gastos, reparto de cosas y tal. Ahora María Chivite, en la entrevista que le hizo Roberto el otro día, hablaba de que dentro de 10 años Navarra sea una comunidad, la mejor comunidad para vivir. Ya, ¿pero cómo? Claro, ese es el tema. Explícame cómo. ¿Cómo se va? En 2030. Sí. Solo le dejo ya. Es que me ha hecho gracia porque a mí me gustan mucho los datos. Entonces, según el índice de calidad de vida multidimensional del INE, ya es la comunidad donde mejor se... En principio, según los parámetros, no digo que sea la panacea, hay muchos problemas, pero ese objetivo es fácil de conseguir. Si se lo propone, solamente tiene que intentar mantenerse. ¿No? Bueno, no tiene yo también espero, porque también lo dijo María Chivite el otro día, subirme al AVE, pero al AVE que venga a Pamplona. Sí. Esto me recordaba un chiste de Fidel Castro, ¿no? Que decía, no, en Cuba nadie se acuesta sin cenar, ¿no? Y entonces uno le pregunta y dice, oiga, es que yo no he cenado. Pues no se acueste. Claro, pues eso, ¿no? Pues me recordaba un poco el mismo Ese chiste. fue efectivamente uno de los titulares que dio la presidenta Chivite el pasado lunes en la entrevista, que pueden ver ustedes si quieren también en nuestra plataforma navarratelevisión.es. Vamos a seguir un poquito con este tema de la investidura, escuchando lo que decía el pasado domingo ante la militancia el propio aspirante socialista y presidente en funciones Pedro Sánchez. Decía lo que comentábamos antes, que buscará votos hasta donde haya que buscarlos, ¿no? Lo decía de esta manera. Dije que íbamos a buscar votos hasta debajo de las piedras por la concordia entre los pueblos de España, por la convivencia entre ciudadanos, y eso es lo que vamos a hacer a partir de que falle la investidura del señor Feijóo. Dije que íbamos a buscar votos hasta debajo de las piedras para garantizar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y dijo muchas más cosas, pero no tenemos tiempo para poderlas reproducir todas. También en ese mismo domingo habló Alberto Núñez Feijóo, quien trataba de convencer a quienes dudan de él, de su investidura, pues de su capacidad para poder ser presidente. Cuando criticas diciendo que esto es una pérdida de tiempo, es una pérdida de tiempo. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, cumplir y hacer cumplir el mandato del jefe del Estado, cumplir y tener respeto por el resultado de las urnas, ¿eso es una pérdida de tiempo? Pues no lo sé, ¿qué pensáis? Si es o no una pérdida de tiempo. O sea, yo pienso que
Feijóo tenía que hacer lo que está haciendo. Es verdad que es un ejercicio fake, digamos, que estaba predestinado a fracasar porque no daban los números, pero tenía que hacerlo 4 votos. De cara al electorado. Ahora, yo pienso que si todo sale según los pactos, gobernará Sánchez, pero puede ser que la disciplina de voto no se cumpla. Yo creo que... Pero estamos hablando ya de otras cosas, entonces. Ya, sí, yo es lo único que quiero... Pero ¿en qué filas? Evidentemente socialistas, donde si no, no se va a cumplir la disciplina de voto. Yo pensaba también que el PNV iba a hacer otra reflexión con respecto a estos dos teóricos hipotéticos procesos de investidura, ¿no? Que es la siguiente. Si gobierna Sánchez, ¿quién va a tener más peso, más visibilidad dentro del gobierno? ¿Bildu o el PNV? Claro, es que tenemos efectivamente, y lo que tenemos el año que viene, ¿eh? Que estamos en el momento en el que Bildu está sobrepasando en votos al PNV en País Vasco y les preocupa muchísimo, ¿vale? Y por otro lado dices, bueno, si el PNV llegase, que ha dicho que no, pero ha habido muchas veces también que ha dicho que no. Bueno, es que luego se ha retractado. Ha habido mucho cruce de declaraciones y vaivenes. Pudiese facilitar la investidura de Feijóo, quizás el PNV podría volver a recuperar esa idea, ese marco conceptual que ha vendido siempre en País Vasco de yo soy quien trae el dinero de Madrid a Euskadi, ¿no? Que de la otra manera va a ser Bildu quien va a capitalizar esa idea. Pero yo creo que, vamos, es una reflexión, bueno, sí, pues de hoy a la noche, de un miércoles a la noche. Gonzalo, que por ejemplo, estos últimos meses han sido cruciales para ir decidiendo poco a poco por dónde van los tiros. Y la verdad que le han salido, desde mi punto de vista, muy mal, pero que muy mal, al presidente del Partido Popular. Muy mal. ¿Por qué? Porque, ¿cómo decir? La rémora de estar gobernando en algunas comunidades autónomas con Vox y que se hayan hecho ya cosas o han tomado decisiones respecto a las cuales gran parte o buena parte por lo menos de la ciudadanía se puede sentir un poco decir, pero ¿a dónde vamos con esto y así? Esto está influyendo fundamentalmente porque, por ejemplo, volviendo un poco a lo que hemos dicho anteriormente, el PNV estaría más cerca de lo que teóricamente se ha dicho, que es los partidos de derecha. Sin embargo, al mismo tiempo, ese partido no tiene tampoco ningún inconveniente en haber pactado con el Partido Socialista en Euskadi, por ejemplo, etcétera. Entonces, hay aquí tal revolución de cosas o tal, que veo muy difícil lo que estabais planteando, ¿no? Muy difícil. Yo no lo sé, porque lo que está claro es que las fronteras ideológicas y las fronteras partidistas o partidarias cada vez son más difusas. Sí, claro. Claro. Es decir, es todo una amalgama, ¿no? Pero hay hechos, y desde luego, Gonzalo, sí, hechos. Hay hechos, pero a mí me parece que hay un hecho importante, y es que también hay gente que vota a Vox. Sí, y tiene todo su derecho en votar claro, a Vox, ¿no? Sí. Y a mí me hace gracia que cuando intentamos mirar la balanza compensatoria vemos extrema derecha pero no vemos extrema izquierda. Sí. Y yo en la balanza, los dos contrapesos es que están en el extremo. Y por tanto, si tan grave puede ser pactar con un extremo, tan grave puede ser llegar a pactar con otro extremo, y encima además con fuerzas que teóricamente quieren romper este país, como son los nacionalistas catalanes. Porque no les interesa España, les interesa Cataluña. Y con ellos, ¿qué proyecto de país vas a hacer? No, está claro. Yo cuando hablaba de la disciplina... Es mi gran duda, ¿no? Sí. Por eso creo que, como decías, ¿no? Que Feijóo tiene la obligación de estar, Sí, porque además yo duda, creo que lo que va a hacer es plantear una idea de España. Probablemente plantee una idea de España que va a tener que obligar a reconstruir también el discurso. Sí, estamos terminando, Sergio. Sí, no, yo iba a decir que veo más probable, no sé si yo creo que se cumplirá, probablemente se cumpla, pero si no se cumpliera veo más probable que se utilice la indisciplina en la votación de Sánchez. O sea, veo difícil que alguien del Partido Socialista vote sí. Pero entonces eso nos aboca a lo que nos aboca. Elecciones. Evidentemente. Eso. Entonces, esa es para mí la incertidumbre que por lo menos tengo sobre la configuración del gobierno pasa por allá, que cuando le toque el turno a Sánchez hay alguno que por lo que sea pues no vote. O sea que venga, nos jugamos una cena de que sí. Ojalá que no, espero que no, por la estabilidad del país. Gonzalo, que todo queda grabado, está en el aire esto. ¿No te parece que tienen mucho miedo todos los partidos precisamente a unas nuevas elecciones? Pero auténtico terror me da la impresión que tienen. Excepto uno, el Partido Popular. Bueno, ya veríamos a ver también, ¿eh? Ya veríamos a ver. Sí, porque no cometería los errores que cometió en los últimos días de campaña.
Sí, pero ya veríamos a ver, o sea, porque han pasado muchas cosas que, bueno, la verdad es que tampoco sé por qué lo digo, porque lo olvidamos rápidamente. ¿Vas a cena o no? Sí, sobre todo para disfrutar un ratito, ¿no? Bueno, de todos modos, sí que parece evidente es que tenemos por delante unas semanas, si no meses, intensos por lo que parece, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues tendremos tiempo... Me recuerda a conversaciones anteriores en este mismo plato, ¿verdad? Vamos a tener verano intenso. Sí, el PNV, yo no, de verdad, con el PP, en este momento histórico... Es imposible, seguro, es casi imposible. Y esa, ideológicamente incluso, es que el PNV es un partido con una ideología difícil de interpretar, porque es verdad que son conservadores en lo que respecta la cultura vasca, los valores democristianos, pero es que en su proyecto socioeconómico son sociales y también abogan por la intervención pública en colaboración con las instituciones. Entonces, no sé, no lo veo cerca. Aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos. Sergio, Gonzalo, Jesús Mari, gracias por habernos ayudado de alguna manera también a entender esta amalgama política con la que hay que jugar para tratar de llevar las cosas a buen puerto, que no es nada fácil. Gracias, buenas noches. Un placer, gracias. Nos vemos el próximo miércoles también con otro dilema, ya veremos cuál, pero seguro que un dilema. Nada más, pasen una feliz semana.